En un mundo obsesionado con el éxito, el dinero y la fama, nos olvidamos de una pregunta esencial: ¿qué significa realmente vivir bien? Cada día estamos inmersos en una carrera interminable por alcanzar metas externas, acumulando bienes materiales o buscando reconocimiento, pero ¿alguna vez nos detenemos a reflexionar sobre lo que realmente importa? ¿Sobre lo que nos da sentido y propósito? Hace más de 2,400 años, en la bulliciosa ciudad de Atenas, un hombre llamado Sócrates dedicó su vida a explorar esta pregunta. Para él, vivir bien no se trataba de acumular riquezas ni de alcanzar el poder, sino de mirar hacia adentro, de cuestionar nuestras acciones, creencias y valores. Sócrates no ofrecía respuestas fáciles ni fórmulas rápidas, en cambio, desafiaba a quienes lo escuchaban a examinarse profundamente, a descubrir sus propias verdades y a construir una vida guiada por la virtud y el conocimiento. Sus enseñanzas fueron tan revolucionarias y contracorriente que resonaron no solo en su tiempo, sino a lo largo de los siglos. Hoy, en una sociedad más compleja que nunca, llena de distracciones y superficialidades, la filosofía de Sócrates es un recordatorio poderoso: el verdadero éxito no se mide en lo que tenemos, sino en quiénes somos. Su legado nos invita a detenernos, a reflexionar y a plantearnos nuevamente la gran pregunta: ¿estoy realmente viviendo una vida que vale la pena? 2. Sócrates vivió en Atenas, una ciudad vibrante, considerada en su tiempo el epicentro de la cultura, la política y la filosofía del mundo antiguo. Era una época de gran efervescencia intelectual, donde las ideas sobre la democracia, la justicia y el conocimiento se debatían apasionadamente en el ágora. Sin embargo, Sócrates destacaba no por proclamar grandes discursos o escribir tratados, sino por su método único de enseñanza. Este filósofo no dejó una sola línea escrita. Todo lo que sabemos de él proviene de los relatos de sus discípulos, como Platón, Jenofonte y Aristófanes, quienes lo inmortalizaron en sus escritos. ¿Qué lo hacía tan especial? Su habilidad para hacer preguntas que desarmaban las certezas más firmes y obligaban a sus interlocutores a examinar sus creencias. Sócrates no se presentaba como un maestro que impartía conocimientos, sino como un guía que ayudaba a los demás a descubrir la verdad por sí mismos. Este enfoque, conocido como la mayéutica, consistía en plantear preguntas incisivas que revelaban contradicciones en los pensamientos de las personas, forzándolas a reflexionar más profundamente. Lo que realmente distinguía a Sócrates era su valentía para cuestionarlo todo, desde los valores morales hasta las normas sociales y políticas. No aceptaba nada como verdad absoluta si no había sido examinado críticamente. Para él, el acto de pensar y reflexionar no era solo un ejercicio intelectual, sino una forma de vida. Este compromiso inquebrantable con la búsqueda de la verdad, incluso ante la incomodidad que generaba en los poderosos de su tiempo, fue lo que lo convirtió en una figura revolucionaria y, a la vez, controvertida. Más allá de sus preguntas, lo que hacía único a Sócrates era su humildad intelectual. Siempre decía que solo sabía que no sabía nada, reconociendo los límites del conocimiento humano. Esta actitud no solo desafiaba el orgullo de los sabios y políticos de su tiempo, sino que también ofrecía un modelo de sabiduría basado en la apertura, la curiosidad y el aprendizaje continuo. En una Atenas donde muchos buscaban impresionar con palabras vacías, Sócrates se destacó por su autenticidad y su devoción a la verdad, sin importar las consecuencias. Para Sócrates, la vida bien vivida no tenía que ver con la riqueza o el poder, dos objetivos que muchos consideran esenciales para el éxito. Para él, estos eran logros superficiales, incapaces de otorgar una felicidad genuina o un sentido profundo a la existencia. En su lugar, Sócrates sostenía que la clave para una vida plena radicaba en la búsqueda de la virtud, el conocimiento y la verdad, valores que consideraba universales y atemporales. La virtud, según Sócrates, no era simplemente una lista de normas morales o un conjunto de acciones correctas, sino un estado del alma. Ser virtuoso significaba alinear nuestras acciones con lo que es justo, bueno y sabio. Para lograrlo, era necesario un constante examen de nosotros mismos y nuestras decisiones. Solo a través de esta reflexión continua podíamos asegurarnos de estar viviendo de acuerdo con nuestros valores más elevados. El conocimiento, por su parte, no era algo que se pudiera acumular de manera pasiva, como si se tratara de objetos materiales. Sócrates veía el conocimiento como una búsqueda activa, un compromiso por entender no solo el mundo exterior, sino también nuestro mundo interior. Para él, el verdadero conocimiento empezaba por el famoso precepto: conócete a ti mismo. Este autoconocimiento era el punto de partida para vivir con sabiduría, ya que nos permitía identificar nuestras virtudes y defectos, y trabajar en nuestra mejora constante. Finalmente, la verdad era el eje central de la vida para Sócrates. Pero no veía la verdad como algo absoluto que pudiera ser alcanzado fácilmente. Al contrario, entendía que el camino hacia la verdad estaba lleno de dudas,
preguntas y desafíos. Sin embargo, era este proceso de búsqueda lo que realmente daba valor a la vida. En un mundo donde las apariencias y las opiniones dominaban, Sócrates insistía en ir más allá, en cuestionarlo todo para llegar a la esencia de las cosas. En resumen, para Sócrates, la riqueza y el poder eran distracciones que desviaban a las personas de lo que realmente importaba, el crecimiento del alma, el entendimiento profundo de la vida y la práctica de una virtud constante. Vivir bien, según él, no era un destino que se pudiera alcanzar de una vez por todas, sino un camino de esfuerzo continuo hacia lo mejor de nosotros mismos. Esta visión, aunque desafiante, sigue siendo un faro que ilumina nuestras vidas incluso siglos después. 3. Sócrates creía firmemente que el conocimiento verdadero no podía imponerse ni recibirse de manera pasiva, debía ser construido activamente a través del cuestionamiento. Para él, la sabiduría no consistía en acumular datos o aceptar dogmas, sino en desentrañar las verdades fundamentales que subyacen a nuestras creencias y acciones. Esta convicción lo llevó a desarrollar su método único, la mayéutica, una técnica basada en el arte de hacer preguntas para estimular la reflexión y el autoconocimiento. La palabra, mayéutica, proviene del griego y significa, el arte de asistir en el parto. Sócrates comparaba su método con el trabajo de una partera, pero en lugar de ayudar a dar a luz a un niño, ayudaba a las personas a parir sus propias ideas. Él no ofrecía respuestas directas ni pretendía ser una fuente de sabiduría absoluta, en cambio, guiaba a sus interlocutores a través de preguntas cuidadosamente formuladas para que ellos mismos llegaran a sus conclusiones. Este proceso no era sencillo ni cómodo. Las preguntas de Sócrates a menudo exponían contradicciones en las creencias de sus interlocutores, obligándolos a reconsiderar lo que pensaban que sabían. Para él, la verdadera comprensión surgía de la duda, y la duda era el primer paso hacia el conocimiento. Un ejemplo claro de su mayéutica se encuentra en los diálogos de Platón, donde Sócrates conversa con personajes que representan diferentes puntos de vista. Al cuestionar conceptos como la justicia, el amor, la virtud o la belleza, Sócrates llevaba a sus interlocutores a un estado de aporía, una sensación de confusión que los obligaba a reconocer la falta de fundamentos sólidos en sus ideas. Desde esa confusión, podían comenzar a construir un entendimiento más claro y auténtico. La mayéutica no solo era un método pedagógico, sino también una filosofía de vida. Sócrates creía que todos poseemos un conocimiento innato y que, mediante el cuestionamiento adecuado, podemos acceder a nuestras propias verdades. Esta idea empoderaba a las personas, ya que las alentaba a no depender de los llamados expertos o de las autoridades externas para encontrar respuestas. Aunque este enfoque a menudo incomodaba a quienes preferían las certezas fáciles, Sócrates defendía que era mejor enfrentar la incomodidad de la ignorancia que vivir en una ilusión de conocimiento. Su técnica sigue siendo una herramienta poderosa para el pensamiento crítico y el aprendizaje, recordándonos que el camino hacia la sabiduría siempre comienza con una simple, pero profunda, pregunta: ¿por qué? ¿Qué significa esto? Que vivir sin reflexionar sobre nuestras acciones, decisiones y valores es como caminar a ciegas, guiados únicamente por impulsos o por las expectativas de otros. Es navegar por la vida sin un propósito claro, dejando que las circunstancias dicten nuestro rumbo. Solo al detenernos a cuestionar lo que hacemos y por qué lo hacemos, podemos comprender quiénes somos realmente y hacia dónde queremos ir. La reflexión nos permite encontrar una dirección auténtica, una que no esté basada en lo superficial o lo impuesto, sino en nuestros propios principios y en aquello que le da sentido a nuestra existencia. 4. Para Sócrates, la virtud no era algo abstracto. Era el núcleo de una vida bien vivida y el propósito fundamental de la existencia humana. En su visión, la virtud no consistía simplemente en adherirse a un conjunto rígido de reglas morales preestablecidas o normas sociales impuestas. Más bien, era un proceso dinámico y constante de autoexamen, reflexión profunda y búsqueda activa de la sabiduría. La verdadera virtud se manifestaba en la práctica consciente de las cualidades que forman el carácter moral, la justicia, el coraje, la moderación y la prudencia. Según Sócrates, estas virtudes no podían separarse del conocimiento. Creía firmemente que la ignorancia era la raíz de todas las acciones malvadas o incorrectas, y que el conocimiento del bien llevaba inevitablemente a actuar de acuerdo con él. Para él, el coraje no era simplemente la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar correctamente frente al peligro basándose en el entendimiento claro de lo que es correcto. La moderación, por otro lado, implicaba el dominio de los deseos y pasiones para vivir de acuerdo con la razón, evitando los excesos que corrompen el alma. La justicia, en la perspectiva socrática, no era un valor impuesto externamente, sino una armonía interna en la que cada parte del alma desempeña su papel de manera ordenada. Esta concepción conectaba la ética personal con la justicia social,
ya que Sócrates sostenía que una sociedad justa solo podía construirse sobre individuos virtuosos que dedicaran sus vidas a la búsqueda del bien común. Sócrates enseñaba que la virtud no es un destino alcanzado, sino un camino interminable. Su enfoque revolucionario consistía en reemplazar el cumplimiento mecánico de las leyes con el compromiso de cultivar un carácter virtuoso a través del pensamiento crítico y la práctica constante. Este ideal de la vida examinada no solo enriquecía la existencia individual, sino que también fortalecía la comunidad, ya que un ciudadano virtuoso contribuye a la prosperidad y la justicia de la sociedad en su conjunto. En resumen, la virtud para Sócrates era tanto una aspiración como una actividad. Implicaba la búsqueda incansable de la verdad, el crecimiento interior y la acción ética basada en la razón, haciendo que la vida tuviera propósito y significado en su totalidad. Sócrates nos enseña que vivir bien no significa evitar errores, sino aprender de ellos para mejorar nuestro carácter y acercarnos a una vida más virtuosa. Según su filosofía, el error no es una condena ni una señal de fracaso definitivo, sino una oportunidad invaluable para el autoconocimiento y el crecimiento moral. Al enfrentarnos a nuestras equivocaciones con humildad y honestidad, desarrollamos la capacidad de reflexionar sobre nuestras acciones, identificar nuestras deficiencias y corregir el rumbo hacia un comportamiento más justo, prudente y sabio. El verdadero peligro, según Sócrates, no radica en cometer errores, sino en persistir en ellos por orgullo o ignorancia. La disposición a cuestionar nuestras decisiones y a confrontar las verdades incómodas acerca de nosotros mismos es lo que define a una persona en busca del bien. Este proceso de autoexamen continuo, central en el pensamiento socrático, nos permite transformar los tropiezos en peldaños hacia una mejor versión de nosotros mismos. La sabiduría surge, no de la perfección, sino de la voluntad de aprender y crecer a través de la experiencia. En este sentido, vivir bien implica cultivar la valentía de aceptar nuestros fallos y la disciplina para convertir la reflexión en acción. Cada error se convierte en una lección que fortalece el carácter, ayudándonos a practicar la justicia, la moderación y la integridad con mayor profundidad. Así, el camino hacia la virtud es una búsqueda incesante, donde cada paso erróneo nos brinda la oportunidad de caminar con mayor claridad y propósito. Para Sócrates, vivir bien es vivir con conciencia, responsabilidad y la convicción de que la mejora moral es siempre posible. 5. En el mundo actual, el mensaje de Sócrates es más relevante que nunca. En una época donde el ritmo acelerado de la vida nos empuja constantemente hacia la búsqueda del éxito externo, riqueza, prestigio, reconocimiento social, a menudo descuidamos lo que Sócrates consideraba el verdadero éxito, el éxito interno, aquel que se fundamenta en el cultivo del carácter, la sabiduría y la integridad. Nos perdemos en las metas materiales sin detenernos a cuestionar si aquello que estamos logrando contribuye realmente a una vida plena y significativa. ¿Qué pasaría si dedicáramos más tiempo a examinarnos? Si, en lugar de medir nuestro valor por los aplausos externos, nos preguntáramos, ¿estoy viviendo de acuerdo con mis valores profundos? Sócrates nos invitaba a interrogar no solo nuestras acciones, sino también las motivaciones que las impulsan. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Nos guía un deseo genuino de bien, o simplemente el miedo al juicio de los demás? Este tipo de autoexamen nos ayuda a vivir con mayor autenticidad, alineando nuestros pensamientos, palabras y actos con nuestros ideales más nobles. Además, preguntarnos si estamos siendo justos con nosotros mismos y con los demás implica reconocer la interconexión de nuestras decisiones con el bienestar colectivo. La justicia, según Sócrates, no es solo una cuestión de leyes o normas, sino una virtud que comienza dentro de nosotros. ¿Somos fieles a nuestros principios o justificamos nuestras faltas con excusas? ¿Tratamos a los demás con respeto y empatía, o los utilizamos como medios para nuestros fines? En una sociedad saturada de información superficial, el legado socrático nos anima a buscar la sabiduría verdadera, aquella que nace del cuestionamiento genuino y la reflexión profunda. Si adoptáramos esta práctica de manera habitual, podríamos transformar nuestras vidas y comunidades, creando un mundo más consciente, ético y humano. Al vivir con la valentía de examinarnos continuamente, no solo alcanzaríamos un mayor sentido de paz interior, sino que contribuiríamos a una sociedad donde la verdad, la justicia y la integridad fueran los pilares de una convivencia armoniosa. Tal vez la vida bien vivida no dependa de grandes logros, sino de pequeñas decisiones diarias guiadas por la virtud. En una sociedad que a menudo mide el éxito en función de las metas visibles y los triunfos externos, como la riqueza acumulada, el poder obtenido o el reconocimiento público, es fácil olvidar que el verdadero valor de una vida radica en los momentos cotidianos en los que elegimos actuar con integridad, justicia y sabiduría. Las grandes hazañas pueden ser admirables, pero son nuestras elecciones constantes, incluso las más aparentemente insignificantes, las que moldean nuestro carácter y definen quiénes somos.
Elegir decir la verdad cuando es difícil, practicar la paciencia en medio de la frustración o mostrar compasión a quienes nos rodean son actos que, aunque pequeños, poseen un poder transformador. Cada uno de ellos es una oportunidad para vivir de acuerdo con los ideales que abrazamos, contribuyendo al desarrollo de una vida auténtica y significativa. En última instancia, son estas decisiones, repetidas día tras día, las que determinan si nuestra existencia es coherente con los valores que consideramos importantes, haciendo que la virtud se convierta no en un logro distante, sino en una práctica viva y constante que da sentido a nuestra experiencia humana. Vivir bien no es un destino, es un camino. Sócrates nos desafía a reflexionar, a cuestionar y, sobre todo, a buscar la verdad. La pregunta sigue siendo la misma hoy: ¿estamos realmente viviendo bien?